Para este trabajo hablaremos de distintos tratados con los que cuenta México. Para empezar, tenemos que quedar en claro lo que es un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar lo que es la concesión de preferencias arancelarias mutuas, así como lo que es la reducción de barreras no arancelarias al comercio de lo que son bienes y servicios. En mi caso hablaremos del tratado que tiene México con el Triángulo del Norte. El Triángulo del Norte está conformado por lo que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces es entre los cuatro países: México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entró en vigor el 15 de marzo de 2001. Los objetivos oficiales son el de establecer una zona de libre comercio que permita avanzar el fortalecimiento de la integración entre México y lo que es Centroamérica. También lo que es estimular la expansión y la diversificación del comercio de bienes y servicios entre las partes. Las reglas de origen es de que si un bien es originario cuando se ha obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más partes. Así que cada parte debe disponer que su exportador o portador llene y firme un certificado o lo que es una declaración de origen para que se le entregue a la autoridad competente cuando se solicite. También hablamos de lo que son barreras arancelarias y no arancelarias. El valor en aduana de un bien importado se determinará de conformidad con los principios del Código de Valoración de Aduanera. Los motivos para que se hiciese este tratado, los que fueron para negociar, pues era el de propiciar un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos, así como un intercambio recíproco de servicios en los territorios, además de elevar lo que es la competitividad del sector de servicios para consolidar la competitividad de los países en una zona de libre comercio. Como en un tratado se esperan muchos beneficios, así como apoyo mutuo entre las partes. El beneficio entre México y lo que es el Triángulo del Norte es el de fortalecer los vínculos de amistad y el espíritu de cooperación existente entre los países, además de acelerar e impulsar la revitalización de los esquemas de integración americanos, así como lo que es alcanzar un mejor equilibrio en sus relaciones comerciales. Como un tratado de libre comercio, lo que ayuda mucho es para la importación y la importación de lo que son los productos. Siempre en cada tratado siempre hay un producto que destaca mucho más que los otros. En este caso, lo que México importa de los otros países, pues como ejemplo sería el aceite de palma, el caucho natural, pilas y baterías, azúcar de caña, productos de panadería, también lo que son placas y láminas. Y lo que vendería México a los otros países son distintos tipos de trajes o conjuntos, algunas clases de medicamentos, depósitos, barriles, botes, cajas, recipientes, artículos para lo que es el transporte, extracto de malta, leche y nata o papel. Los logros más destacados es que en el momento en que entró el tratado, las exportaciones mexicanas aumentaron con un incremento del 2.3% respecto al monto registrado en el año anterior, por lo que trajo un buen beneficio en lo que respecta a las exportaciones mexicanas. México cuenta con una gran cantidad de tratados. El tratado entre México y el Triángulo del Norte ha resultado muy beneficioso para todas las partes y cuenta con una gran cantidad de objetivos para su buen funcionamiento. Algunos otros objetivos que este tratado tiene pueden ser el de eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes originarios y servicios entre todas las partes.
además de eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios entre los territorios de las partes, o además puede ser aumentar las oportunidades de inversión entre los territorios de cada uno de los países que conforman el tratado. A su vez puede ser proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las partes, por lo que los objetivos con los que cuenta el tratado en verdad son realmente extensos. Hola, buen día. Mi nombre es Adriana Hernández y yo les estaré hablando sobre el Tratado de México con la Asociación Europea de Libre Comercio. Para poder entender un poco mejor el tema, les daré una pequeña introducción sobre este. Este fue firmado el 27 de noviembre del 2000 y entró en vigor el 1 de julio del 2001. Adicionalmente, se cuenta con 3 acuerdos sobre la agricultura aplicables a México y a los 4 estados de la asociación, los cuales son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Ahora pasaremos a los objetivos oficiales de este TLC. Son la liberación progresiva y recíproca del comercio exterior de productos, desarrollar condiciones de competencia leal en el comercio exterior sobre México y los países de la ALC, la apertura de los mercados de contratación pública, la liberación del comercio exterior de servicios, la liberación progresiva de la inversión extranjera directa, la protección de los derechos de propiedad intelectual y contribuir a la supresión de las barreras arancelarias del comercio internacional, al desarrollo armónico y a la expansión del comercio mundial. Después tenemos a las reglas de origen. Para determinar cuáles bienes son susceptibles a un trato arancelario preferencial, en este acuerdo es necesario que se cumplan las reglas de origen acordadas entre las partes, las cuales son diseñadas para asegurar que las ventajas de estos países se otorguen a los bienes producidos en la zona de libre comercio y no a bienes que se otorguen total o en su mayor parte en otros países fuera de la zona. También debe de estar claro que establecer reglas claras y obtener resultados previsibles y reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y productores que realicen actividades comerciales en el marco. A partir de la entrada en vigor de este tratado, se beneficiarán de una cuota amplia de acceso preferencial. Las reglas de origen disponen todos los bienes que se consideran originarios de la región cuando se produzcan en su totalidad en cualquiera de estos países. Los bienes que contengan insumos que no provengan de la zona también se considerarán originarios de la región, siempre y cuando los insumos ajenos de la región sean transformados en cualquiera de los países que se encuentran en este tratado, pero bajo la condición de que dicha transformación deberá ser suficiente para modificar su clasificación arancelaria conforme a las disposiciones del tratado. Ahora pasaremos a las barreras arancelarias y no arancelarias. El tratado denominado de comercio de bienes sobre la agricultura entre los Estados Unidos mexicanos y la Confederación Suiza, el acuerdo sobre la agricultura entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de Noruega, el acuerdo sobre la agricultura entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Islandia, establecen la disposición tendientes a eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes entre los Estados Unidos mexicanos y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, y señalan que las reglas para determinar el trato preferencial aplicable de los bienes originarios de las partes. Ahora tenemos los motivos para negociar. ¿Por qué es que México negoció con estos países? La ALC tiene, aparte de un tratado con la Unión Europea, una amplia red de 25 tratados con 35 aliados, además de los venideros con naciones de Asia y Centroamérica. Suiza es la nación más grande de la ALC, que cuenta también con el 90.7% del comercio de este bloque con México, y también cuenta con tratados bilaterales de libre comercio con países como China y Japón. Los flujos comerciales entre México y la ALC se multiplicaron por 3 en los últimos 10 años. Según las estadísticas de la ALC de 2014, estos flujos han pasado un poco menos de $1,000
200 millones de dólares en 2004 a más de 3.500 millones en 2014. Solo con Suiza, México contó con 2014 en 0.3% de las exportaciones y 0.5% de las importaciones de su comercio mundial. Y se estima que el valor del comercio de servicios supera el comercio de bienes. Los beneficios de este TLC son la modernización en las reglas de origen, la eliminación de obstáculos para el comercio exterior, coherencia regulatoria, soluciones comerciales, medidas sanitarias y fitosanitarias para productos agrícolas, desarrollo sostenible, normas más flexibles en productos, etc. Ahora, ¿qué importa México de estos países? México importa abonos minerales o químicos, gas de petróleo de hidrocarburos gaseosos y pescado seco, salado o en salmuera. ¿Y qué vende México a estos países? México vende tubos y perfiles de hierro o acero, partes de turborreactores, turbopropulsores y además turbinas de gas y cerveza de Malta. Los logros destacables de este tratado son que en los últimos 16 años el comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio ha crecido un 157.4% a pesar de que en 1.443 a 3.700 millones de dólares y ha acumulado una inversión de 9.503 millones de dólares. Así que podemos decir que este tratado de libre comercio ha sido muy importante para México. Gracias. Continuando con el Tratado México-Costa Rica, los objetivos son los siguientes: estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes, eliminar las barreras de comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las partes, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual, establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, así como en el ámbito regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado, crear procedimientos eficaces a la aplicación y cumplimiento del tratado para su administración conjunta y para la solución de controversias. Las reglas de origen buscan establecer criterios para determinar el origen de las mercancías para evitar que las normas se conviertan en obstáculos al comercio bilateral. Tenemos la determinación de origen, que son productos producidos totalmente en cualquiera de ambos países. Tenemos la exclusión de los procesos mínimos, que son aquellas que se sometieron a un proceso mínimo. Algunos productos de exportación, incluyendo el material de terceros, podría clasificar como originario de México o Costa Rica. Tenemos la acumulación, se permite la acumulación de contenidos agregados. Tenemos las disposiciones especiales, la regla de minimis, materiales intermediarios, materiales fungibles, juegos y surtidos del producto, materiales indirectos, elementos accesorios y empaques y embalajes. Tenemos las disposiciones institucionales, que aquí entran el Comité de Reglas de Origen y el Comité de Integración de Insumos Regionales. Para las barreras arancelarias y no arancelarias, tenemos la eliminación de aranceles aduaneros. Cada parte eliminará progresivamente los aranceles aduaneros de conformidad con el programa. Tenemos la exclusión de productos, que se autoriza a las partes a excluir del programa de desgravación una lista de productos usados definidos, también los derechos y obligaciones adquiridos durante el GATT. Tenemos las restricciones a la incrementación de aranceles. Ninguna parte podrá incrementar ningún arancel vigente ni adaptar nuevos. Tenemos la importación temporal de bienes. Está sujeta a condiciones que las partes pueden exigir, por ejemplo, que el bien no sea un objeto de venta, cesión o arrendamiento, que venga acompañada con una garantía del pago de los aranceles, que sea susceptible de identificación, que se exporte a la salida en el plazo que corresponda. Tenemos las medidas arancelarias, que son la restricción a la adaptación de medidas no arancelarias. Ninguna de las partes podrá adaptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien de la otra parte o exportación hacia la otra parte, excepto los previstos en el GATT. Las partes confirman que se prohíben los requisitos de precios de exportación o de importación.
Los motivos para negociar: en los últimos años Costa Rica ha consolidado como uno de los socios comerciales de México en Centroamérica, representando un 38.6% del comercio total en nuestro país con la región y convirtiéndose en el socio comercial más importante de la región. Las cifras preliminares del año 2015 indican que Costa Rica mantiene un lugar prioritario para el comercio en México con Centroamérica. Los beneficios esperados que se tienen es tener mejores tratos comerciales con Costa Rica, incrementar los productos de exportación e importación, bajar las barreras arancelarias y aumentar las inversiones para ambos países. Los productos principales que México importa desde Costa Rica es el aceite en bruto, los circuitos integrados híbridos, tapas abre fácil, chinchos, fijadores o abrazaderas, circuitos modulares, formas de cables cortados y atadas, arneses para la conexión de centrales telefónicas, discos con un contenido de aluminio igual o superior a 97%, de bovino frescos o salados verdes, corazones y demás escualos. Arneses reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz. México vende a Costa Rica aparatos receptores de televisión, aerogeneradores, refrigeradores de 2 puertas con congelador, productos de cobre o aluminio, aguacate, papel higiénico, azulejos de forma cuadrada o rectangular, losas y artículos similares, champús, láminas pintadas, tincadas por 2 caras, productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. Y los logros destacables que se tienen de este tratado es que en los últimos años Costa Rica se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales de México en Centroamérica, representando otra vez pues lo mismo.